Buenas noches, queridos y estimados estudiantes. Bueno, en esta ocasión eh, voy a compartirles la asignatura de dificultad de los aprendizajes. Eh, Realmente para mí es un gusto nuevamente estar brindándoles todos los conocimientos óptimos y adecuados para que ustedes se puedan desenvolver correctamente en su vida profesional, darles las herramientas necesarias para esto, ¿sí? Entonces, como mencionaba, este es un nuevo módulo en el que vamos a tratar sobre la dificultad de los aprendizajes. Sí, entonces voy a empezar y estoy ya empezando a compartir pantalla para que nosotros vayamos ya más profundizando sobre este tema tan importante para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestra vida profesional. No se olviden que en cada uno de los eh, cursos, aulas de las diferentes instituciones, siempre nos vamos a encontrar con algún estudiante, con alguna persona que tenga algún tipo de dificultad en los aprendizajes, ¿no es cierto? Que se le dificulte aprender de igual forma que cualquier otro estudiante que no tenga este tipo de condición. Es por eso que nosotros debemos capacitarnos, siempre, estar siempre pendiente de estos temas, más que todo para saber y, y conocer sobre el tema y así garantizar a los estudiantes que tengan, como les mencionaba, este tipo de dificultades, que tengan un mejor desenvolvimiento en sus estudios. Y entonces por eso vamos nosotros a hablar el día de hoy la primera tutoría de la dificultad de los aprendizajes. Obviamente la siguiente semana vamos nosotros a continuar con la segunda parte de este módulo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hablemos de este tipo de temas, ¿no? Para empezar, les voy a indicar un videíto que es muy importante para que ustedes en su quehacer diario lo tomen muy en cuenta, ¿no? Por eso es importante que
igual, así como yo les he ido indicando algunos videos, algunas situaciones, mientras va surgiendo la clase. De igual forma, ustedes en su vida cotidiana no debería hacer las clases todo el tiempo de lectura, todo el tiempo de explicación, todo el tiempo de cosas y metodologías que a veces, sobre todo en los chicos de 7, 8, 9, 10 años, se pueden tornar un poco aburridas, ¿no es cierto? Entonces, igual ustedes tienen que siempre utilizar las tecnologías, las TICs, por ejemplo, ¿no? Utilizar videos que sirvan de herramienta para que mis estudiantes se sientan motivados y analicen y sobre todo que desarrollen un pensamiento crítico. Les voy a indicar el video, ¿sí? Para que ustedes reflexionen y analicen en cada una de las palabras de este personaje que es muy conocido ya a nivel mundial, se puede decir, con este tipo de reflexiones. ¿Se han preguntado cómo llegar? ¿Cómo llegar a mis sueños, metas y propósitos sin caer agotado en el camino? La cuestión no son mis sueños, es el cansancio del camino. Quiero decir, la cuestión no es el impulso que siento en el mes de enero, ese mes donde tengo la sensación de que voy a conquistar el mundo, o por lo menos mis sueños. La cuestión es en realidad la desmotivación de julio, de junio, agosto y etcétera. Yo descubrí, por ejemplo, que la pereza no era mi culpa. Sí, y es que nadie habla de culpa o responsabilidad cuando se trata de sentir hambre, de sentir sueño, sentir sed. Todos saben que sentir dolor, tristeza, risa, frío, calor es normal. No tiene nada que ver con mi actitud ante la vida. Solo son sensaciones. Ah, pero cuando se trata de sentir pereza, el asunto es otro. Quedo rotundamente prohibido sentir pereza. La pereza era tan real en mi adolescencia, mucho más real que mis sueños. Pero ¿qué digo? Mis sueños eran inalcanzables, remotos, utopías delirantes de un adolescente con tantas espinillas como mal carácter. La pereza era tan real como el aire caliente que respiraba en el agobiante verano de Japón. Por eso cuando la maestra del idioma japonés me vio caminar como un zombi por los pasillos de la escuela, se preocupó, me detuvo y me dijo: «Are Kenji-kun, ¿dou shita no? ¿Nemui no?» «No, sueño no tengo, maestro». «¿Byoki? ¿Enfermo?» «No, byoki tampoco». «¿Genki nai no?» «Genki es eso que le daban a Goku para que se mejorara». «Sí, es por ahí». «Carajo, ¿cómo se dice pereza en japonés?» Entonces lo descubrí, con el mejor método de aprendizaje de cualquier idioma, y no me importa lo que digan los que venden cursos, observando de manera orgánica mi alrededor. Una niña bosteza, mira a sus amigos y dice «Darui». Otro estudiante se niega a jugar béisbol diciendo con sus hombros caídos «Daruindeo». Darui por aquí, Darui por allá, siempre en un contexto de fatiga extrema sin hacer nada. Caramba, cansancio sin hacer nada, esa es mi amiga la pereza. Y fue así que descubrí que en japonés sentir pereza se dice Darui. Que hay días genki y días Daruindeo na. Damas y caballeros, acaba de iniciar el mes de febrero. Yo no puedo negar que la rutina diaria, la repetición de todo, tendrá un efecto y una sensación darui, como una pesadilla en algunos de nosotros que agotará nuestra fe como agua fría en una hoguera. La solución es la disciplina, pero ay, si da pereza escuchar esa palabra. Así que mejor les presento el Daruma. Sí, este es el Daruma. Espere, Kenji, ¿no es así que se dice pereza en japonés? No, pereza se dice darui. Este es el Daruma. A principios de enero, los japoneses fabrican estos huevos rojos, medio tenebrosos, a los cuales yo les tengo un aprecio especial por su significado. Están hechos de papel y engrudo, con dos ojos enormes, pero solo le pintan uno. Sí, el único ojo que tienen representa el compromiso con un sueño específico, un carro, una cifra, un trabajo, una graduación, qué es lo que usted quiere este año. Lo que sea, pero que sea clara y contundente su naturaleza. Luego se coloca en algún lugar de la casa, oficina, empresa, que de ninguna manera pase desapercibido. Así, el Daruma tuerto siempre nos recordará que espera su otro ojo, el cumplimiento. Por eso no sonríe. El Daruma no es un símbolo ingrato. Solo es incómodo, inconforme, porque aunque ve, quiere ver mejor, necesita su otro ojo. Pero el mejor mensaje del Daruma para mí es que el Daruma siempre se levanta, y ese es su mayor poder. El Daruma no sabe quedarse en el piso, tarde o temprano se levantará. Luego, en la virada del año, el japonés visita el templo. Pero no van a pedir, van a agradecer. Agradecer a Dios, el universo,
como usted desee llamarle, por darnos la fuerza para perseguir nuevas metas. No podemos negar que nos sentimos Darui muchísimas veces del año, pero para eso tenemos el Daruma, un compromiso firme, fijo y claro que nos hace levantarnos una y otra vez a trabajar, a perseguir nuestros sueños. ¿Qué pasó? No gustó. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Casi te vomita? No tanto, pero Entonces tómeselo. ¿Qué pasó? Huélalo y verás que cuando lo huelas sí le va a querer. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor, el sabor o el olor? Daruma. A perseguir nuestros sueños. Ganbatte kudasai. Yoroshiku. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos que perseguir nuestros sueños, como nos indicaba el video. Siempre los sueños es muy importante para que nosotros seamos alguien más en la vida. Que si nosotros no tenemos sueños o tenemos por ahí un sueño inconcluso, pero no lo cumplimos, tenemos graves problemas en nuestra vida prácticamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un norte, no tenemos una motivación y nuestra motivación siempre debe ser algo que queramos conseguir. Sí, qué sé yo, un curso, un ascenso, una carrera, una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta ese tipo de cosas y dejar a un lado la pereza. ¿Sí? Y nuestra motivación es el norte para que nosotros dejemos de un lado la pereza y tener esa motivación para que nosotros podamos cumplir nuestras expectativas y nuestros sueños. Y entonces, como les mencionaba, ahora vamos a hablar sobre las necesidades, bueno, educativas especiales, dificultades del aprendizaje, etcétera, ¿sí? Para lo cual nosotros debemos conocer algún tipo de algunas situaciones, ¿no es cierto? En donde primero nosotros debemos conocer que las dificultades del aprendizaje prácticamente es un trastorno, ¿no es cierto? ¿Qué significa trastorno? Algo que no anda bien, algo que no está dentro de los parámetros normales, ¿no es cierto? Entonces, este trastorno afecta al proceso de adquisición, al proceso de uso de habilidades cognitivas, lingüísticas, perceptivas, motoras o sociales, o algún tipo de situación que no le permite al estudiante tener ese conocimiento, tener esa habilidad que comúnmente otro tipo de estudiantes lo podrían hacer, ¿no es cierto? Entonces, estas dificultades pueden manifestarse de diferentes formas y áreas del aprendizaje, ¿no es cierto? Entre las cuales tenemos algunas como ejemplos. Pueden manifestarse en la lectura, en la escritura, en el cálculo, el razonamiento, la memoria, ¿no es cierto? No se memorizan comúnmente este tipo de estudiantes. La atención o la comunicación. Entonces, si algo está fallando por ahí, si algo está complicado por ahí, eh, dentro de su nivel de aprendizaje, ¿sí? Eh, es por alguna de estas causas, ¿no es cierto? Que puede estar relacionados con la lectura, como les decía, con la escritura, el cálculo, el razonamiento, entre otras, ¿no? Entonces, no es que la persona que tiene estas dificultades no es inteligente, ¿no es cierto? No necesariamente, ¿no? No es que le falta motivación, no es que le falta algún tipo de esfuerzo o algún factor por ahí anda mal, sino que esto tiene algún origen neurobiológico, o sea, dentro de su ser prácticamente, dentro de la parte biológica, neuronal, que puede estar afectando este funcionamiento normal y que puede estar no permitiendo un desarrollo del estudiante correcto, ¿no? Entonces, esto puede ser mediante un proceso, como les mencionaba, neurológico o biológico. Eh, entonces, el objetivo de esta asignatura, de este módulo, de esta materia es brindar a los estudiantes conocimientos, sí, conocimientos teóricos y obviamente en función de la teoría por ahí hablar algunos conocimientos prácticos en los cuales ustedes van a poder comprender, ¿sí?
también identificar, evaluar e intervenir en las dificultades del aprendizaje, ¿no es cierto? Por eso es importante que una vez que nos conozcamos todo este tipo de cosas, nosotros tenemos que resolver, tenemos que solucionar, ¿sí? Porque si nosotros sabemos esto, pero no lo solucionamos, no resolvemos este tipo de problemas, queda ahí, queda el estudiante sin ayuda, ¿no es cierto? Entonces, para esto nosotros abordaremos algunos temas. Permíteme un segundito. ¿No es cierto? Muchas gracias. Entonces se abordarán algunos temas. Ya, entre estos vamos a hablar sobre conceptos, clasificación, características sobre todo de estas dificultades del aprendizaje. También algunos modelos explicativos e implicaciones educativas en algunas dificultades del aprendizaje. Estrategias de prevención, ¿no es cierto? ¿Cómo prevenir probablemente? Detección, ¿sí? Nosotros cómo vamos a ver si es, no es, qué problema tiene tal o cual estudiante. Y una vez que nosotros detectamos esto, tenemos que intervenir, como les mencionaba, ¿no es cierto? Tenemos que intervenir sobre todo de una manera temprana. Es por eso es importante que nosotros detectemos, ¿no? Este tipo de dificultades del aprendizaje. Y una vez que tenemos todos estos elementos, nosotros tenemos que realizar métodos de evaluación e intervención psicoeducativa en todos los tipos de dificultades del aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que siempre estar pendientes, siempre tenemos que evaluar y sobre todo intervenir, no solamente detectar, sino también intervenir en estas dificultades del aprendizaje. Voy a indicar un pequeño videito para que continuemos con nuestra clase del día de hoy. En la actualidad es más frecuente que niños y niñas que asisten a la escuela presenten dificultades de aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que ha detonado que esté en aumento el número de niños con dificultades de aprendizaje? ¿Será la enseñanza que reciben durante sus procesos de aprendizaje? ¿Será que nuestros niños son propensos a presentar dificultades de aprendizaje porque no cuentan con la capacidad necesaria para los conocimientos de hoy en día? No. Lo que ha sucedido es que desde los años 70 ha habido estudios e investigaciones más arduos en torno a este tema y también muchos intereses respecto a la forma de poder ayudar a los niños cuando presentan estas dificultades. Las dificultades de aprendizaje se pueden definir como dificultades que se caracterizan por un rendimiento significativamente por debajo de lo esperado con relación a la edad del niño, un coeficiente intelectual en torno a 75 y la ausencia de desórdenes emocionales severos, déficits sensoriales y o neurológicos. Dichas dificultades significativas se manifiestan en la adquisición y uso de escuchar, hablar, leer, escribir, razonar o en las habilidades matemáticas y mientras no se apoyen. Se dificulta poder acceder a los contenidos básicos que requieren ser cubiertos de acuerdo al grado escolar al que pertenecen. Sin embargo, existen otros conceptos que llegan a confundirse con las dificultades de aprendizaje, como son bajo rendimiento, lento aprendizaje, problemas para aprender, problemas de aprendizaje y hasta se llega a decir que el niño es flojo para la escuela. Afortunadamente, existe un procedimiento especializado que logra ubicar si el niño presenta dificultades de aprendizaje y por lo tanto poder abordar adecuadamente la problemática. La evaluación psicopedagógica es una manera que permite conocer si un niño presenta dificultades de aprendizaje o solamente presenta bajo rendimiento escolar, si requiere ser atendido por un especialista en el área auditivo-visual o si necesariamente requiere un estudio neurológico que con base a los resultados obtenidos se logra apoyar al niño en dichas dificultades. Cuando se obtienen los resultados derivados de la evaluación psicopedagógica, el especialista determinará una serie de recomendaciones y sugerencias que favorezcan al niño en sus procesos de aprendizaje. Es probable que el niño no presente dificultades del aprendizaje, sino un bajo rendimiento y solo se necesite dar una orientación a los padres de familia y posiblemente al profesor de la escuela, y con eso sea suficiente. También puede suceder que efectivamente el niño presente dificultades de aprendizaje y el psicopedagogo pueda recomendar un plan de intervención psicopedagógica para abordar los aspectos necesarios que se requieran trabajar. Un factor determinante es la escuela.
Pues de acuerdo a la reforma educativa, los niños que presentan dificultades de aprendizaje tienen el apoyo del personal de la misma para favorecerlo, para orientar a los padres y en caso de ser necesario, para remitirlo a la instancia apropiada a sus necesidades. Actualmente, los profesores de las escuelas están informados a través de capacitaciones para poder detectar alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y también saben qué deben hacer al respecto. Otro punto clave para poder ayudar al niño con dificultades de aprendizaje es el entorno familiar, porque cuando un niño sabe que le cuesta trabajo aprender los contenidos de la escuela, lo que necesita es ayuda y la familia es fundamental porque los papás pueden decirle palabras de ánimo y aliento, pueden acogerlo y elevar su capacidad con base a un buen manejo de autoestima y también pueden reconocerle su esfuerzo y avances por mínimos que estos sean. Es importante señalar que cuando un niño presenta dificultades de aprendizaje, no significa que no pueda concluir sus estudios o que lo limite a poder alcanzar objetivos en la vida. Simplemente son dificultades que si se abordan oportunamente y se hace lo que se indica, se puede continuar estudiando con el apoyo necesario para lograr el nivel de grado al que pertenece. Por lo anterior, es fundamental que cuando un niño presente cierta dificultad en sus procesos de aprendizaje, no se le etiquete ni se tome en cuenta las suposiciones sin fundamento que los demás puedan hacernos. Al contrario, es importante tomar en cuenta las indicaciones del profesor y acudir con un especialista que pueda distinguir o ubicar adecuadamente si la problemática expuesta es por una cuestión orgánica, de enseñanza o situaciones que estén desviando su atención en la escuela por cuestiones emocionales o ambientales. Muy bien. Entonces, el objetivo de este módulo de las necesidades, sobre todo, y dificultades del aprendizaje, primero es que nosotros sepamos analizar estos conceptos, ¿no es cierto? Una vez que analicemos los conceptos, podemos clasificarlas, ¿sí? También encontrar las causas y características de las dificultades del aprendizaje, ¿no? Obviamente, siempre tomando en cuenta una perspectiva multidisciplinar e integradora. No se olviden que eh, este tipo de eh, dificultad del aprendizaje tiene también consecuencias, ¿no es cierto? Consecuencias, no solamente causas, ¿no? Entonces debemos analizar todo lo referente a esto, ¿no? También es importante que nosotros desarrollemos habilidades para esta detección, ¿no? Diagnóstico y orientación de las dificultades, ¿sí? Con instrumentos y técnicas para cada caso, ¿no? Entonces es importante que nosotros como docentes también ayudemos a las personas encargadas, a las personas que son y que están relacionadas sobre esto, que nosotros ayudemos a eh, detectar este tipo de situaciones, ¿no? Si le vemos a un estudiante que por ahí tiene algún problema de cálculo en el que con cálculos muy pequeños se le dificultan, entonces tenemos que intervenir, tenemos que hablar con las personas encargadas, como la del DS, docentes del DS, con las autoridades también, ¿no es cierto? También es importante que nosotros diseñemos, implementemos y evaluemos programas de intervención. Y entonces nosotros también podríamos ayudar a diseñar estos programas, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Para que las personas que tengan, los estudiantes que tengan estas necesidades específicas, eh, no se vean relegados, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros como docentes, por desconocimiento o simplemente porque no quiero integrarle, porque no quiero hacerme problema, le dejo a un lado al chico de necesidades específicas, ¿no es cierto? Entonces, es un problema muy grave cuando nosotros nos ponemos en ese plano, nos ponemos en esa situación. Entonces, sí es importante que nosotros también nos capacitemos para que podamos favorecerles a este tipo de estudiantes, ¿no? Para que haya una inclusión. No se olviden que ahora la Constitución, que ahora las leyes involucran a los estudiantes para que haya una inclusión y un desarrollo integral, o sea, un todo. Estas dificultades del aprendizaje son trastornos, como les mencionaba, que afectan la capacidad de adquirir, procesar, comprender o expresar información. Entonces, tienen algún problema ahí. Si estos estudiantes tienen esta incapacidad para hacer todos estos pasos, ¿no? También pueden manifestarse en diferentes áreas.
y puede, como decíamos, en la lengua y literatura, en las matemáticas, dentro de la lengua y literatura, la lectura, la escritura, dentro de las matemáticas, cálculo, razonamiento y algo más generalizado, la memoria o la falta de atención, ¿no? Las dificultades del aprendizaje no se deben a una falta de inteligencia, como les mencionaba, ni tampoco de motivación, y peor aún de esfuerzo, ¿sí? O de oportunidades, sino a una alteración del funcionamiento neurobiológico, o sea, del funcionamiento cerebral, ¿no es cierto? De las neuronas, del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estas dificultades pueden tener un impacto negativo en el rendimiento de los estudiantes que tienen este tipo de problema, ¿no? Siempre debemos trabajar también en esto de la autoestima, las relaciones sociales y la adaptación a la vida adulta. Entonces, si nosotros no trabajamos desde la escuela, desde el colegio, desde la educación media con esto, el chico con dificultades del aprendizaje va a tener un grave problema para que luego pueda desempeñarse en su vida profesional. Ahora vamos a empezar con la unidad 1, en donde hay la introducción de las dificultades del aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, estas dificultades del aprendizaje prácticamente es un conjunto de trastornos, o sea, no solamente es uno, ¿no? Sino es un conjunto de trastornos que afectan el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué tipo de desarrollo? Puede ser el cognitivo, el desarrollo emocional y también el social de las personas. Obviamente que nos referimos a los estudiantes de nuestro grupo, de nuestra aula. Esta materia que se trata de las dificultades del aprendizaje se ocupa de estudiar, ¿no es cierto? Como les mencionaba, las causas, características, evaluación e intervención del problema. Sobre todo la intervención. El momento que nosotros no detectamos, el momento que nosotros no analizamos la causa, vamos a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque el estudiante no va a saber, ¿sí? De qué manera seguir adelante con esta situación, ¿no? Estas dificultades del aprendizaje pueden ser de muchas causas, ¿no? Entre las cuales tenemos, por ejemplo, una dificultad de tipo cognitivo, una dificultad de tipo emocional, conductual, social, y obviamente todas estas pueden manifestarse en diferentes áreas del desarrollo, como la lectura, la escritura, el cálculo o el razonamiento. Obviamente, para este tipo de áreas, los problemas son mayores, ¿no? Sí, para este tipo de áreas los problemas son mayores en donde se va a ver y se va a detectar, sobre todo en la lectura, en la escritura, en el cálculo y en el razonamiento. Esta materia de dificultades del aprendizaje tiene un enfoque prácticamente bastante multidisciplinar, o sea, es importante para todas las asignaturas, para todas las áreas, porque el estudiante se va a ver afectado en alguna de esas materias en la cual el docente tiene que realizar una necesidad educativa específica, ¿no? ¿Para qué se realiza esto? Para que el estudiante pueda tener una inserción escolar, el estudiante pueda disminuir al máximo esta dificultad. Y esa dificultad del aprendizaje tal vez en un periodo de tiempo se convierta no en una dificultad, sino en algo positivo, ¿sí? En algo que él puede mejorar en su camino como tal, ¿no es cierto? Entonces, este enfoque multidisciplinar busca que se pueda identificar, prevenir y atender estas necesidades educativas con dificultades, ¿no es cierto? Sobre todo que se pueda atender, como les mencionaba, muchas veces nosotros a pretexto que el estudiante tiene alguna necesidad educativa, lo dejemos de un lado. No, para no hacer los problemas, le dejamos ahí tranquilito. Para no hacernos problemas, le ponemos 7 sin exigir ni siquiera al mínimo las capacidades del estudiante. Tipos de dificultades del aprendizaje. Bueno, en realidad hay muchas dificultades del aprendizaje, ¿no? Y yo como docente me he podido dar cuenta en los años que llevo de experiencia que hay muchos estudiantes que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje, ¿no es cierto? Sí, entre los cuales tenemos algunos trastornos que afectan a esta capacidad de adquirir, procesar, comprender o expresar información. Entonces, estos estudiantes tienen muchos problemas, sobre todo en el adquirir y comprender esta expresión, esta información. Pueden manifestarse en diferentes áreas, ¿no? Como les había mencionado. Dentro de algunos ejemplos tenemos como la dislexia, la disgrafía, la discalculia,
el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención, que es el más conocido tal vez en unas épocas anteriores nosotros, no es que había el déficit de atención, sino simplemente no atendía al estudiante porque, por dejado, porque no cumple, porque se preocupa de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que nosotros sepamos entender y comprender este tipo de ejemplos para que nosotros sepamos de qué estamos hablando sobre el tema, ¿no es cierto? También otro de los tipos de dificultades del hiperaprendizaje, aparte del trastorno por déficit de atención, que es TDAH, también tenemos a la hiperactividad y el trastorno específico del lenguaje. Estas dificultades del aprendizaje pueden tener diversas causas, como les había mencionado, ¿no? No va a haber una causa específica, ¿no es cierto? Estas causas puede ser algo genético como tal, algún tipo ambiental, neurológico o psicológico. Y estas causas pueden también ser influenciadas o influir en el desarrollo cerebral del estudiante, y sobre todo en estas funciones cognitivas que intervienen en el aprendizaje, ¿no? Aparte, las dificultades pueden estar asociadas a otros problemas, como también emocionales o conductuales. Sí, muchas veces este tipo de estudiante tiene algún problema en la casa, tal vez con la pareja enamorada por ahí, ¿sí? O con algo tipo sentimental también puede ser, ¿sí? Y conductual. Entonces, em, puede estar asociado con esto, ¿no es cierto? Con la parte también, como les mencionaba, también de rendimiento económico y la adaptación escolar, ¿sí? La detección precoz, ¿sí? De este tipo de situación es fundamental. Sobre todo, ¿para qué es fundamental? Para que nosotros, como docentes, como entes profesionales, podamos ayudar a estas personas con estas dificultades, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedan superar esos obstáculos y potenciar sus habilidades, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que eh, tienen este tipo de condición, ¿no es cierto? Pero nosotros no lo detectamos a tiempo. Y si no lo detectamos a tiempo, estos problemas van a seguir llegando y llegando y llegando, ¿no? ¿Sí? Por eso, para esto es necesario siempre realizar una evaluación seguida todo el tiempo, ¿no es cierto? Que se identifique las fortalezas y las debilidades de cada individuo. Y una vez que nosotros detectemos las fortalezas y debilidades de cada individuo, podemos ver sus necesidades educativas, qué tipo de necesidad educativa específica tiene. Y entonces, a partir de esta de evaluación se puede diseñar un plan de apoyo, ¿no es cierto? Una vez que nosotros vemos que hay una necesidad educativa especial, específica, nosotros tenemos que diseñar un plan de apoyo personalizado, sobre todo aquí que incluye estrategias de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, a los estudiantes que tienen ningún tipo de problema, no les puede enseñar de la misma manera que el que tiene algún tipo de adaptación o alguien que tiene algún tipo eh, de este tipo de situaciones, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que realizar una adaptación curricular, ¿sí? Dependiendo del problema que ellos puedan tener, ¿sí? Entonces, con esta adaptación curricular, nosotros podemos diseñar un plan de apoyo personalizado a cada uno de ellos. Es por eso que es sumamente difícil cuando los estudiantes con este tipo de necesidad puedan ir a una institución con muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque el docente, al tener demasiados estudiantes, se va como que no darle el tiempo correcto al estudiante que tiene ese tipo de situación. Y por eso es que la ley, si ustedes saben, la ley hace algunos años ha insistido en esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es un reto para la educación, sobre todo que en la ley nos habla de una ley inclusiva, de una educación inclusiva, donde hay una equidad social, no solamente inclusiva en el tipo de eh, necesidades educativas, sino también en la equidad social. Muchas veces los estudiantes no solamente necesitan de este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Sí, entonces algunos docentes les dejan a un lado, no les incluyen, y también en la parte social y económica se les pide algunas situaciones que uno que otro estudiante no puede tenerlo, ¿no? ¿Por qué no puede tenerlo? Porque no tiene esa equidad
social y económica, no hay esa equidad en donde unos pueden y otros no. Entonces, para esto se requiere una mayor sensibilidad y formación de los profesionales de la educación. Siempre nosotros debemos exigir que haya una mayor sensibilidad de estos profesionales de la educación, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros como docentes sabemos ciertas cosas, pero probablemente algún tipo de necesidad educativa específica de los estudiantes tal vez no la tenemos, ¿no es cierto? No tenemos este tipo de conocimiento, entonces por eso nosotros debemos de exigir que haya algún tipo de capacitación, ¿no es cierto? Para que nosotros estemos al tanto de cómo actuar ante tal situación. Entonces, por eso también debe haber una mayor colaboración entre todos los agentes implicados de este tipo de elementos, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cuáles agentes van a estar implicados? Familiares, docentes, especialistas y sociedad en general. Principalmente van a estar enfocados los familiares, docentes y los especialistas, ¿no? Entonces, de esta manera se puede garantizar el derecho a la educación de todos, de una educación inclusiva, porque si nosotros no hacemos una educación inclusiva, simplemente estamos yéndonos en contra de la ley, estamos yéndonos en contra de la normativa. Estas dificultades del aprendizaje son aquellas que afectan el funcionamiento intelectual, ¿sí?, del estudiante, a la capacidad de razonar, de aprender y de resolver problemas. Cuando hay una dificultad general del aprendizaje, sobre todo, eh, se evita resolver ciertos problemas, ¿no? No se puede resolver ciertos problemas. Eh, Dentro de este tipo de dificultades generales vamos a encontrar algunos ejemplos, ¿no? Como el retraso mental, en donde hay una limitación del nivel intelectual de las habilidades, ¿no? Entonces, el nivel intelectual va a ser muy bajo, muy bajo. Y el trastorno del espectro autista también, ¿no es cierto? En donde eso significa que hay una alteración del desarrollo social, comunicativo y conductual, o sea, es algo más complejo, algo más completo, ¿no? Obviamente, a continuación de la tabla, les voy a presentar, y les voy a presentar una tabla con la clasificación de los diferentes tipos de dificultades del aprendizaje, según el criterio mencionado. Obviamente hay dificultades específicas y hay generales. Cuando hablo de específicas es algo ya enfocado a una situación en especial, como tenemos aquí la dislexia, la disgrafía, la discalculia, que son problemas de escribir, de la ortografía, de cálculos como tal, y algún trastorno específico del lenguaje de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes. Y algo más general es como algún retraso mental y algún trastorno del espectro autista. Voy a indicarles el pequeño video para que lo vean. Buenas tardes, como habrán observado, el tema a tratar de hoy día es estrategias generales, los cuales tienen relación con los problemas de aprendizaje. Para esto, he venido con unos amigos que estarán muy felices de hablarles sobre el tema. Bien, el primero en exponer será Jesús. Jesús nos va a hablar sobre los errores que cometemos al leer y cómo es que se lee en ocasiones de manera precipitada. Para esto, debemos escuchar atentamente a Jesús. A continuación, expondrá Glenn. Glenn nos va a hablar sobre los abundantes errores en ortografía y cómo en ocasiones la letra llega a ser irregular al punto de que la presentación es mala. Así es que por favor, escuchemos a Glenn. A continuación escucharemos a Pamela. Pamela nos va a hablar de cómo la expresión escrita en ocasiones es pobre o incorrecta y además cómo se cometen errores de cálculo o de ejecución por ciertas distracciones. Nuestro siguiente expositor será Vladimir. Vladimir nos va a hablar de cómo en ocasiones se responden las preguntas orales de forma impulsiva y cómo no leen bien las instrucciones de los ejercicios o los enunciados de los problemas. A continuación, Marcelo expondrá sobre un punto en el que los alumnos no aprenden de los errores y posteriormente a esto dará a conocer ciertas herramientas que podrían ayudar. A continuación expondrá María Alejandra. María Alejandra nos hablará del currículo de habilidades de inclusión. Escuchemos. Y así llegamos al último expositor.
Takachi nos va a exponer sobre la adaptación de exámenes. Escuchemos, por favor. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces nosotros, como nos indica el video también, es importante nosotros tomar en cuenta este tipo de planificación y este tipo de necesidad educativa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que realizar una adaptación al currículum, una adaptación al objetivo, bueno, obviamente dependiendo de ciertas dificultades del aprendizaje que éste tenga, que el individuo tenga, ¿no es cierto? Algunas veces nosotros tenemos que adaptarle hasta la evaluación, en donde la evaluación puede ser una evaluación con menos preguntas, una evaluación con solamente gráficos, una evaluación con más tiempo, ¿sí? O con menor dificultad de las preguntas, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de estos va a depender, ¿sí? De estas situaciones va a depender del tipo de dificultad de aprendizaje que tenga el estudiante, ¿no es cierto? Todos no los podemos tratar por igual. Por eso se llaman necesidades educativas específicas. Ya. Las causas de estas dificultades del aprendizaje eh, prácticamente es un término genérico que puede referirse a un grupo heterogéneo de trastornos, ¿no? Siempre aquí manifestados por dificultades significativas. En la adquisición, capacidad para entender, puede ser que no tiene capacidad para hablar, dificultad para leer y escribir, para razonar o simplemente para cualquier cálculo de las matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, estos tipos de trastornos son intrínsecos al individuo, suelen ser debido a una disfunción del sistema nervioso. O sea, como les mencionaba, ¿no? Hay algún problema en el sistema nervioso y puede acompañar a la persona durante toda la vida. Y entonces este tipo de problemas pueden ser no temporales ni transitorios, ¿no? Sino pueden ser permanentes, permanentes. Entonces es muy importante que nosotros, al ser permanente, todo el tiempo estemos aquí realizando este tipo de necesidad educativa específica, de este tipo de adaptación a las dificultades del aprendizaje. Estas causas pueden ser genéticas, ¿sí? Enfermedades como tal, lesiones, o sea, algún golpe. Ha pasado que muchas veces la persona ha sido, no ha tenido nunca una dificultad del aprendizaje, pero por ahí se accidentó, por ahí se golpeó la cabeza, se cayó y empieza a tener algún tipo de, por ejemplo, algún tipo de problemas en la lectura, ¿sí? En el análisis y obviamente entre otras situaciones. También es importante estar atentos, porque a veces no es que de la nada digo, bueno, este chico ha de tener algún tipo de problemas del aprendizaje. Sí, sí, sin ninguna causa, sin ningún síntoma, sin ningún signo que nosotros nos podamos dar cuenta, ¿no es cierto? Por lo general nosotros derivamos a las personas especializadas cuando hay algún signo, cuando hay algún síntoma, ¿sí? Que a nosotros nos haga o nos esté haciendo ver y detectar todo este tipo de problemas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar, a analizar, siempre debemos tomar en cuenta que debemos de o dar y recibir ayuda y estimulada y estimulación necesaria para el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, los trastornos del aprendizaje prácticamente se clasifican en un único tipo, denominado trastorno específico del aprendizaje. O sea, ¿por qué específico? Porque cada uno de los trastornos son únicos, son específicos con signos y síntomas muy complejos. Y es así que el trastorno, en cambio, específico se subdivide en cuatro tipos principales. Uno de ellos es el de la lectura, ¿no es cierto? Otro es el del cálculo, ¿sí? Otro es de la expresión escrita y otro del aprendizaje no especificado. Cuando nosotros hablamos de la lectura, también es conocido como la dislexia, en donde yo, como estudiante, leo, pero estoy leyendo cambiadas las letras. En vez de la B labial, eh, creo o me confundo con la D. Sí, y cosas así. Sí, entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto de la dislexia, ¿no? Eh, este es el más común, la dislexia es el más común de este tipo de eh, trastorno del aprendizaje, ¿no? Se caracteriza por, no puedo leer, ¿no? Dificultades en la lectura, como la identificación de palabras,
obviamente comprensión de algunos textos que se les va a dificultar, un mala ortografía en donde tal vez ahí pondré a las Cs confundo con las Ds, las B con las Ds, ¿sí? Entonces, y entre otros elementos. Ahora vamos a tener en cambio el trastorno de cálculo, como discalculia. Entonces, esta discalculia, principalmente, si yo digo discalculia, se da en las matemáticas. En la anterior era en la lectura, en el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, como la comprensión de los números, la realización de operaciones y la resolución de problemas. Sí, entonces, a este tipo de personas que tienen discalculia, se les va a ser casi imposible comprender números, resolver algunas operaciones y sobre todo resolver algún tipo de problemas. Cuando hablamos de la expresión escrita, también conocida como disgrafía, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener problemas en la escritura, en la ortografía. No ponemos tildes, ¿sí? Ponemos H donde no corresponde, etcétera. La gramática. Hay alguna organización de ideas y entre algunas respuestas más. ¿No es cierto? Trastornos del aprendizaje no especificado ahora, ¿no es cierto? Este es cuando no se cumplen los criterios para los otros tres tipos de trastorno del aprendizaje, nuevamente, ¿no es cierto? Este tipo de trastorno se utiliza cuando no se cumplen los criterios de los otros tres tipos de trastorno del aprendizaje. Puede incluir dificultades en el aprendizaje aquí, ¿no es cierto? No verbales, como la coordinación motor, la percepción visual y entre otros, obviamente, también. Aquí es importante que nosotros podamos detectar y destacar trastornos intrínsecos al individuo. Suelen ser debidos a alguna disfunción en el sistema nervioso. Nuevamente nos topamos aquí con los del sistema nervioso. Entonces, una de las principales causas es un problema en el sistema nervioso. Sí, puede ser de tipo genético o también puede ser de algún tipo de físico o trauma, ¿no? O de algún traumatismo y puede acompañar a la persona durante toda la vida. Toda la vida puede tener este tipo de problemas. Estas dificultades del aprendizaje es un conjunto, es un grupo de trastornos que afectan al desarrollo cognitivo. Sí, entonces no vamos a tener un buen desarrollo cognitivo cuando los estudiantes tienen este tipo de dificultades. También va a haber algún trastorno emocional y social de las personas. Hay a veces que ha habido personas toda su vida normalmente sin ningún todo ha transcurrido correctamente, pero en el transcurso del tiempo algo pasó emocionalmente, tal vez un fallecimiento de algún familiar, de algún bien conocido que empieza a tener algún tipo de problemas por este tipo de trastornos de repente, ¿no? O algunos de los dificultades más comunes, o sea, lo más común que hay son la dislexia, la discalculia, el déficit de atención, la hiperactividad y también el autismo. Eh, También es importante que para esto nosotros debemos tomar algunas soluciones. No se olviden de no quedarnos solamente en las causas, sino también en las soluciones, ¿no es cierto? En las soluciones, que son algunas de estas como las siguientes. Siempre debemos de realizar alguna evaluación psicopedagógica, ¿no? Hoy en día la institución encargada de esto en el Ecuador es la UDAI, ¿no es cierto? En donde se debe realizar una evaluación exhaustiva, en donde se va a analizar fortalezas y habilidades de cada uno de ellos, ¿no? También sus estilos de aprendizaje y sus motivaciones. Nosotros sabemos que muchos de los estudiantes aprende de diferente manera. Unos aprenden kinestésico, otros verbal, otros auditivos, otros con la lectura, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se ha venido viendo y explicado con anticipación varias veces, ¿no? Otra de las soluciones es diseñar un plan de apoyo, ¿sí? Individualizar, o sea, una planificación a este plan de apoyo, ¿no es cierto? Una planificación para que el estudiante pueda sentirse apoyado, sentirse individualizado, que no es uno más del montón, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí se va a realizar estrategias de enseñanza, adaptaciones curriculares, como les decía, la planificación, la adaptación y recursos didácticos específicos, ¿no? Y otros elementos que pueden ir de la mano, menorando el problema, ¿no? También es importante que una solución es fomentar la autoestima, la autonomía y la confianza del alumno. Obviamente aquí se le va a reconocer sus logros,
qué es lo que hizo positivamente, no caerle si hay algo negativo, más bien tratar de mejorar su autoestima. También es importante implicar a la familia y el entorno escolar en el proceso educativo, creando un clima de colaboración y comunicación constante. Aquí también debemos promover la inclusión y la diversidad en el aula, respetando las diferencias individuales, ¿no? Entonces, una solución para que esto lleve a un feliz término es que debemos promover la inclusión, que todos estén unidos, que todos puedan hacer las actividades sin dejar excluido a nadie, sí, y sin discriminarlo. Y peor aún, sobre el acoso. Entonces, nosotros si vemos algún estudiante que está acusándole sobre todo haciéndole bullying y algunos tipos de situaciones negativas a un compañero, estén nosotros de comunicarnos, ¿sí? Y decirles a sus padres, decirles a los estudiantes y hablarles sobre el tema. Ahora vamos a hablar sobre las dificultades del aprendizaje, sobre todo en la lectura, ¿sí? Aquí tiene que ver con un conjunto de problemas que afectan a la capacidad de los estudiantes en donde se comprende, interpreta y produce textos escritos. Entonces, si no tiene la suficiente habilidad o destreza para la lectura, no va a poder realizar todo ese tipo de cosas que les acabé de mencionar. Entonces, estas dificultades pueden tener diversas causas, ¿no? Como trastornos del lenguaje, déficit cognitivo, falta de motivación. Muchas veces al no estar motivados van a tener este problema en la lectura. No hay exposición a la lectura o métodos de enseñanza. Sí, las dificultades del aprendizaje en la lectura pueden generar consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque vamos a generar tal vez alguna definición errónea, ¿sí? Algún tipo de situación que luego como docentes tenemos que explicar a nuestros estudiantes y vamos a explicarlo del mal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por esto es importante que nosotros identifiquemos y atendamos de forma temprana e inmediata este tipo de aprendizaje, eh, problemas del aprendizaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de dislexia, sí, vamos a definirla prácticamente. Esta dislexia es un trastorno del aprendizaje, ¿no? Que afecta a la capacidad. Sí, obviamente, de una capacidad neurobiológica, ¿no? Entonces, donde está afectando a la capacidad sobre todo en lenguaje y literatura, ¿no? En la capacidad de leer, escribir, y obviamente al no poseer este tipo de habilidades y destreza, te va a dificultar comprender algunos textos escritos y peor aún escribir un texto, ¿no? Aquí no es una enfermedad ni tampoco es una discapacidad. No se olviden que las discapacidades ya no se les mide como discapacidad, ¿sí? Sino como necesidad educativa específica. Entonces, eh, prácticamente aquí es una forma diferente de procesar la información del cerebro. No es la misma que nosotros, pero es una diferente eh, situación de identificación de la información en el proceso. También se manifiesta de forma diferente en cada persona, no va a ser la misma en Juanito que en María o que en Pepito, ¿no es cierto? Obviamente también depende, tampoco va a ser en todas las personas de diferentes edades, ¿no es cierto? Sí puede manifestarse de la misma edad, de diferente edad. También el nivel educativo es muy importante, el idioma y otros factores. Algunos síntomas comunes de la dislexia son los siguientes. Por ejemplo, aquí los estudiantes, los que tienen problemas de dislexia, van a tener una dificultad para reconocer y asociar sonidos con las letras o las sílabas, como les decía, ¿no? Entre la D y la B, y entre la C y la S, entre la J y la G, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí también hay una dificultad, ¿sí? Es uno de los síntomas, ¿no? Nosotros debemos saber comprender este tipo de síntomas, en donde nosotros vamos a tener una dificultad para segmentar y secuenciar las palabras. También otra de los síntomas es que hay una dificultad para recordar las reglas ortográficas, ¿no? No se acuerdan dónde lleva la tilde, no se acuerdan de muchas cosas necesarias para que ellos eviten ese tipo de, de dislexia.
También es una dificultad para expresarse por escrito con claridad y coherencia. O sea, escriben de mala manera y tienen algún problema con las personas que tal vez están trabajando o que se están desenvolviendo. También tienen dificultad para seguir instrucciones escritas o realizar tareas que requieren lectura o escritura, obviamente por esta situación de confundir con las letras. Eh, no tiene una causa única, así como muchas otras enfermedades, como alguna enfermedad por ahí no tiene una causa, ni tampoco va a tener una solución. Aquí esta dislexia se considera que tiene un origen genético, o sea, de generación en generación, y neurobiológico, en donde hay un problema neuronal y biológico. Está relacionado con la forma en el que el problema, el cerebro está estructurado y funciona, ¿no? Aquí también influyen factores ambientales, como la estimulación lingüística, como la calidad de enseñanza, el apoyo familiar, el contexto sociocultural. Por ejemplo, el apoyo familiar es muy importante, ya que gracias al apoyo familiar los estudiantes han sabido salir adelante con este tipo de situaciones. Pero mientras no haya un apoyo familiar, el problema se va a agrandar y no se va a ver recuperación total, ¿no es cierto? Calidad de la enseñanza también, ¿no? Y el contexto sociocultural. Esta dislexia se puede detectar, obviamente, desde edades tempranas, aunque no siempre se diagnostica correctamente. Y como no se diagnostica correctamente, no se interviene de forma adecuada. Es importante identificar la dislexia, ¿sí? A tiempo, para evitar que se agraven dificultades y se generen consecuencias negativas en este ámbito académico, social y emocional. No se cura la dislexia, pero lo que sí se puede es mejorar con una intervención especializada, ¿sí? Que se adapte a las necesidades y fortalezas de cada una de las personas. Esta intervención siempre debe ser multidisciplinar, ¿no? Siempre debe haber profesionales de la educación como también de la psicología, ¿sí? Logopedia y otras áreas. Siempre debe haber especialistas de cada una de las áreas para que pueda el estudiante salir adelante. La intervención también debe ser individualizada, como les mencionaba, la planificación debe ser por cada uno de los estudiantes como necesidad educativa específica. Yo no puedo planificar a una persona que tiene TDAH y también de la misma manera tampoco puedo eh, planificar de igual forma con una persona que tenga tal vez algún tipo de autismo, ¿no es cierto? Entonces, debe ser siempre sistemática y explícita, como les decía, multisensorial, y que se pueda identificar algunos canales de entrada y salida de información, entre los cuales pueden estar la forma visual, auditiva, táctil y kinestésico, ¿no? El kinestésico ya sabemos, de tipo movimiento, ¿no? Esta dislexia no impide el desarrollo intelectual ni el éxito personal o profesional. Solo está en el estudiante que a pesar de tener dislexia, obviamente tenemos unas consecuencias positivas, ¿no es cierto? Pero no se puede o no tiene desarrollo negativo intelectual, ¿no es cierto? Ni tampoco dicen que este tipo de estudiantes van a llegar a ser alguien. Tampoco es visto que este tipo de estudiantes no van a ser a nadie, ¿no? Entonces, como cualquier tipo de estudiante, pueden desarrollar intelectualmente este éxito personal o profesional, ¿no? Voy a indicarles un pequeño video. Los trastornos específicos del aprendizaje. ¿Qué son y cómo funcionan? Te lo explico. Los TEA o trastornos específicos del aprendizaje se clasifican en dislexia, disgrafía y disortografía y discalculia. Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la capacidad de leer, escribir y calcular de manera correcta y fluida.
La dislexia es un trastorno específico de la lectura que dificulta la lectura y la comprensión de textos escritos. Los disléxicos tienen dificultades para asociar las letras a los sonidos de su propio idioma, lo que les impide poder leer de forma precisa y fluida. Las personas disléxicas ven las letras escritas sobre el papel de forma diferente a cómo lo hacen quienes no son disléxicos. Las letras se confunden y parecen fusionarse, y a veces parece que casi se mueven por el papel. Y como es tan complejo para las personas disléxicas entender las palabras escritas, suelen usar métodos de compensación como tratar de leer por intuición, quizás procurando adivinar lo que pone al reconocer solo algunos elementos gráficos de palabras conocidas. Esto hace que la lectura sea posible, pero muy lenta y agotadora. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. Las personas disortográficas tienen dificultades para escribir correctamente las palabras y para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Toda persona disortográfica confunde los sonidos alfabéticos que se asemejan fonética o gráficamente, como por ejemplo F y V, o P y B, u omite algunas partes de la palabra, como por ejemplo la doble consonante, o invierte secuencias de sonidos dentro de las palabras, por ejemplo, sefámoro en vez de semáforo. La disgrafía también es un trastorno específico de la escritura. Los disgráficos tienen dificultades para escribir a mano correcta y rápidamente. Intenta transcribir este texto con la mano izquierda si eres diestro o con la mano derecha si eres zurdo. Así sabrás, más o menos, qué supone tener un trastorno específico de la grafía. La discalculia es un trastorno específico de la comprensión de la aritmética y de cómo realizar operaciones matemáticas sencillas. Para las personas discalcúlicas, hacer operaciones aritméticas sencillas como contar las vueltas de una compra o calcular cuántas horas faltan para la cena es extremadamente difícil y requiere un gran esfuerzo. Para entender cómo se siente una persona discalcúlica, intenta imaginar que eres un estudiante de letras que trata de hacer un examen de trigonometría en la Facultad de Matemáticas. No se ha determinado la causa del desarrollo de los TEA, pero parece ser un fenómeno más habitual en algunas familias, lo que sugiere que puede estar relacionado con factores genéticos. Los TEA no se deben a un déficit de inteligencia, ni a problemas ambientales o psicológicos, ni tampoco a déficits sensoriales, sino que dependen de las diferentes modalidades de funcionamiento de las redes neuronales involucradas en los procesos de lectura, escritura y cálculo. Imaginemos que, por ejemplo, el proceso de lectura y comprensión de un texto o de una operación aritmética son como un camino por seguir en el que la formación escrita debe ir desde un punto A, o sea, una hoja de papel o una pizarra, a un punto B, es decir, el área del cerebro donde se produce la comprensión y la asimilación de la información en las personas. Sin TEA, la información escrita se lee y recorre un camino relativamente lineal dentro de las redes neuronales del cerebro hasta que se comprende y asimila en el cerebro de las personas. Con un TEA, sin embargo, estas redes neuronales no siguen rutas estándares. Por el contrario, estas rutas están repletas de encrucijadas, desvíos o callejones sin salida. Esto no quiere decir que las personas con TEA sean menos inteligentes o que no sean capaces de entender la información escrita o de contar, sino únicamente que su estructura cerebral hace que el viaje de la información sea más largo y complicado y por tanto las áreas consideradas insignificantes o automáticas, como leer una frase corta o hacer una suma, pueden requerir mucho más esfuerzo, más atención y más tiempo. Este funcionamiento diferente del cerebro es innato y no cambia con el tiempo, por lo que no es posible curarse de los trastornos específicos del aprendizaje. Pero con el tiempo y las herramientas de apoyo adecuadas, como mapas conceptuales, audiolibros o vídeos, las personas con TEA puedan aprender eficazmente. Estas herramientas funcionan de forma parecida a como lo hacen un mapa o una brújula para un viajero y ayudan a que la información llegue a su destino, lo que permite a las personas con TEA alcanzar los mismos objetivos que los demás. Al tratarse de trastornos específicos del aprendizaje, los TEA suelen diagnosticarse cuando se empieza a aprender, es decir, cuando se empieza a asistir a la escuela. Por ello, es muy útil contar con un diagnóstico precoz que permita a los niños con TEA recibir un plan didáctico personalizado, hecho específicamente para calibrar un plan de estudios adaptado a sus propias características. A veces, recibir un diagnóstico de TEA puede hacer que las personas, sobre todo si son niños, sientan que no son tan capaces como los demás y que no están a la altura. En estos casos, es fundamental recibir apoyo psicológico para hacer el diagnóstico y para lograr un mayor bienestar en el futuro.
Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo tema. Te lo explicaré. Y si quieres ayudarnos a hacer más y más vídeos con más frecuencia, puedes hacer como nuestros seguidores en Patreon y visitar www.patreon.com/te lo explico, colaborando con nosotros. A cambio recibirás una recompensa y tu nombre aparecerá en los agradecimientos finales de los vídeos de Te lo explico. Gracias a todos y que la iguana os acompañe. Ya, muy bien. Entonces, las causas de la dislexia, obviamente, una vez que nosotros hemos visto un video bastante completo, sí tenemos que analizar algunas causas de la dislexia, ¿no? En donde prácticamente es un trastorno del aprendizaje que afecta, como les mencionaba, la capacidad de leer y escribir. En donde prácticamente, en función de algunos estudios, se estima que entre el 5 y el 10% de la población mundial tiene dislexia. ¿Qué significa? Que si en el Ecuador son 18 millones de habitantes, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje habrá de personas que tengan dislexia? ¿No es cierto? Nosotros deberíamos hacer un cálculo en el Ecuador, por ejemplo, también en nuestra provincia. ¿Qué porcentaje tienen dislexia en el Ecuador? Sí, entonces si nosotros somos 18 millones, ¿sí? 10% tal vez, 108.000, 180.000, 1.800.000. ¿Sí? ¿Cuántos ecuatorianos alrededor tienen dislexia? Entonces, eso les invito a que hagan ese cálculo, ¿no? Y también en nuestra provincia, en nuestra ciudad, que nosotros nos desenvolvemos día a día, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje aproximado? Porque no tampoco es una camisa una camisa de fuego, ¿no es cierto? Sí, ni de fuerza. Sí. Entonces, esto es un desafío para el sistema educativo y para la inclusión social. Sí, es un desafío porque una de estos trastornos del aprendizaje tiene que ver con la lectura. Y no se olviden que la lectura es un fundamental para cualquier tipo de área de la vida, ¿no es cierto? De la disciplina, del área, del conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer varias preguntas, ¿no? ¿Qué causará la dislexia? ¿Será genético, neurológico? Pues aquí ya les dije anteriormente las respuestas, ¿no? ¿Será ambiental o combinación de todos estos factores, ¿no? Entonces, a continuación vamos prácticamente a responder este tipo de preguntas, obviamente con evidencia científica. En primer lugar, hay que aclarar que la dislexia no es una enfermedad, sino una condición que se manifiesta, ¿no es cierto?, diferente para cada una de las personas. No hay una única forma de ser disléxico, sino que existen diferentes tipos y grados de dislexia, ¿no es cierto? Unos que tendrán más grado, otros tendrán más complicación que otros, ¿no es cierto? Pero pueden afectar a distintos aspectos del lenguaje escrito, ¿no? Como la lectura, la escritura, la ortografía y sobre todo, si tienen una mala o tienen un trastorno de este tipo de la lectura y escritura, se les va a complicar la comprensión, ¿no? Se les va a dificultar este tipo de entendimiento en las lecturas. Para eso no hay una prueba definitiva prácticamente para que nosotros podamos diagnosticar la dislexia, sino que se requiere una evaluación individualizada y también multidisciplinar, ¿no es cierto? Que se tenga en cuenta hasta el contexto y las necesidades de cada estudiante, de cada niño, de cada adulto. La causa de la dislexia prácticamente es compleja y aún no se ha determinado con exactitud cuál es la causa. Pero a pesar de esto, algunos estudios coinciden en que se trata de un trastorno de origen neurobiológico, desde el sistema nervioso, desde la parte genética, ¿sí? Que tenga que ver con la parte del cerebro, ¿no? Las personas que tienen dislexia prácticamente presentan diferencias en la estructura y actividad en algunas partes del cerebro relacionadas con el procesamiento del lenguaje, especialmente en una parte del cerebro que es el hemisferio izquierdo. Estas diferencias se puede decir que se debe a los factores genéticos,
ya que ha observado una mayor incidencia de la dislexia en familias que tengan antecedentes. Entonces, si el abuelito o una persona tuvo algún tipo de dislexia, probablemente el hijo, el nieto o el bisnieto tenga este tipo de dislexia, ¿no? O también algún factor ambiental como problemas durante el embarazo, ¿sí? O en el parto, también algún tipo de infección o algún golpe o exposición a tóxicos durante el embarazo, ¿no? No es un problema, sí, sí, no, no es un problema la dislexia, ni tampoco algo que tenga que ver con la motivación, ¿no es cierto? Sino tienen las mismas capacidades cognitivas que el resto de estudiantes. Igual, de igual forma van a tener esas capacidades cognitivas, pero lo que sí necesitan es que se les dé más tiempo y que necesitan un poquito más de esfuerzo para adquirir y automatizar las habilidades lectoras y escritoras. Sí, entonces necesitan más tiempo, más espacio, las actividades un poquito más suaves. Por eso es fundamental detectar, ¿sí? En el proceso que yo he mencionado, precozmente, o sea, rápidamente la dislexia, para que se eviten este tipo de dificultades académicas y obviamente también emocionales y sociales. Esta intervención precoz, rápida, debe ser específica e individualizada. Yo no puedo generar un tipo de intervención generalizada porque ahí no voy a hacer prácticamente nada. Entonces, esta detección, siempre el profesional debe ser apoyado de la familia y del profesor, ¿sí? El objetivo es potenciar estas fortalezas y compensar las debilidades. Y de cada uno de los estudiantes, de cada una de las personas que tienen este tipo de dislexia, ¿no? Obviamente, ¿de qué forma? ¿De cómo voy a potenciar estas fortalezas? Utilizando algunas estrategias y recursos adecuados para facilitar su aprendizaje. Entonces, en conclusión, la dislexia es un trastorno del aprendizaje con una base neurobiológica. Afecta el desarrollo del lenguaje escrito. Su causa es multifactorial, o sea, de muchos factores puede ser la causa, que esto implica, puede ser genéticos y ambientales. No impide el éxito escolar, ¿no? Ni tampoco profesional ni académico, siempre y cuando se diagnostique y que intervenga adecuadamente sobre todo los profesionales encargados de esto, ¿no? Estos disléxicos pueden superar estas dificultades, ¿sí? Y convertir estas dificultades en potencialidades, ¿no? Si cuentan, obviamente, con el apoyo necesario de quién, ya les mencionamos, el apoyo necesario de los familiares principalmente, de los estudiantes, de los profesores, de los compañeros, ¿sí? De toda la comunidad educativa prácticamente, deben, si cuentan con ese apoyo, estos estudiantes fácilmente podrán salir adelante y no tener ninguna dificultad. Les voy a enseñar otro pequeño videíto para prácticamente eh, ir terminando con la clase del día de hoy. La lectura no es un proceso natural, la alfabetización es un proceso que requiere aprendizaje y que se ha producido durante muchos siglos. Por lo tanto, el cerebro no está adaptado previamente para este proceso y, por lo tanto, el aprendizaje de la lectura produce cambios en la estructura neurológica. El hecho es que en estos niños que desarrollan dislexia parece que los cambios neurológicos no se producen de la misma manera que en los niños normales. Muy bien, Ramón, pues vamos a comenzar entonces el experimento. Van a aparecer en la pantalla una serie de oraciones que tú vas a tener que ir leyendo. Una de las técnicas que han contribuido al conocimiento del proceso lector ha sido el registro de movimientos oculares y de variaciones pupilares mientras leemos. Lo que hacemos con esa técnica es registrar la mirada del sujeto mientras se desplaza por el texto. Entonces se ha comprobado repetidas veces que mientras que los lectores normales hacen desplazamientos más controlados y van fijando su mirada sobre partes significativas de las palabras,
Los desplazamientos en los disléxicos son más erráticos, las fijaciones duran menos tiempo y no siempre se producen en los elementos significativos de las palabras. Pero la dislexia esencialmente no es un problema visual, sino que parece que esencialmente es un problema fonológico, es decir, las operaciones que hacemos para manejar los sonidos dentro del cerebro, recuperarlos de nuestro cerebro y producirlos, incorporarlos a la palabra, y en el caso de la lectoescritura, pues para trasladarlos al lenguaje escrito, es decir, convertir las letras en sonidos o en la escritura convertir los sonidos en letras. Normalmente las áreas del lenguaje tienen que trabajar de una manera organizada entre ellas, comunicativa. Y yo creo que en el caso de los disléxicos están como más dispersas, están menos concentradas en lo que supuestamente deben ser las áreas, y en algunos momentos ese cerebro no tiene las redes de comunicación plenamente establecidas. Hola Lidia, ¿qué tal? Una de las características que tiene esta técnica, la magnetoencefalografía, es que nos permite ver la actividad cerebral en milisegundo a milisegundo, es decir, podemos ir a la propia velocidad del cerebro. Inian. Las investigaciones que se han hecho, lo que han demostrado es que hay una actividad cerebral en los niños disléxicos que se produce fundamentalmente en su hemisferio derecho. Cuando leemos, normalmente tenemos una lateralidad en el hemisferio dominante, que suele ser en los sujetos diestros, suele ser en el hemisferio izquierdo, y al menos el procesamiento básico de las palabras. Y por tanto, esto llevaría a pensar que este procesamiento del hemisferio derecho sería una estrategia compensatoria, probablemente por algún déficit de funcionamiento del hemisferio izquierdo. Es como, por ejemplo, si una red, yo tuviera que viajar de Madrid a Barcelona y de pronto en Zaragoza mi tren, en vez de seguir hacia Barcelona, se va hacia Almería o hacia cualquier otro lugar. Esto provocaría, evidentemente, que no se llegara al sitio correcto. Es decir, esto parece que es algo parecido a lo que está ocurriendo en el cerebro de un niño disléxico. Cuando encontramos un niño disléxico, al hablar luego con los padres, pues terminan diciéndonos que ellos debían haber tenido dislexia también, porque también tuvieron esas mismas dificultades. Y es cierto, porque la dislexia es un problema genético, por tanto hereditario, y normalmente en cada niño disléxico encuentra siempre que su tío, su padre, su abuelo o sus madres eran también disléxicos. La lectura no es un... Ya, muy bien. Muy bien, con esto hemos llegado prácticamente a nuestro final de la clase del día de hoy. No se olviden que todos estos trastornos del aprendizaje son trastornos que pueden prácticamente generar algún tipo de problema si no se lleva a cabo y adecuadamente eh, la resolución, ¿sí? Tenemos nosotros que resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Porque si no, se nos puede ir de las manos y, y el trastorno va a ser más problemático, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eh, no se olviden también que a este tipo de trastornos nosotros debemos realizar un tipo de adaptación, una planificación eh, en nuestra, en nuestro quehacer diario. Si nosotros no realizamos una adaptación, una necesidad educativa específica, los estudiantes se van a ver complicados, se van a ver con algún tipo de problema y van a fracasar prácticamente. ¿Sí? Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. La siguiente clase nosotros vamos a continuar con nuestro módulo, con nuestros temas, ¿sí? Y es importante siempre que revisen el video que se va y que se graba
continuamente para que ustedes tengan un fundamento teórico y práctico para que se les facilite y no se les dificulte el trabajo en el aula y sobre todo para su evaluación que como ustedes saben, se toma cada 2 niveles, cada dos clases prácticamente. Sí, entonces ha sido un gusto, un gusto. Nos veremos la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Dios les bendiga.